Bueno, parece bastante evidente que el Gobierno de España no nos va a convertir en un territorio más competitivo, más avanzado, más boyante, y por tanto ese trabajo tenemos que hacerlo desde las comunidades autónomas. Dos plataformas de liderazgo en España, que son la Comunitat Valenciana y la Comunidad de Madrid, tienen que dar un paso adelante. Y lo vamos a hacer, y lo vamos a dar, y lo vamos a hacer desde nuestra unión, desde una plataforma de futuro, desde una plataforma de competitividad. Por eso vamos a hablar de logística, vamos a hablar de economía y de sostenibilidad, vamos a hablar de transportes, vamos a hablar de afianzar nuestras relaciones comerciales para que esto suponga mayor cohesión social. España tiene que prosperar y lo vamos a hacer desde las comunidades autónomas, porque el Gobierno de España sabemos que no lo va a hacer. Con una política de bajos impuestos, con una política de menor burocracia, con una política de atracción de las inversiones. En esto estamos, y ahí la necesidad ya urgente del puerto de Valencia es absolutamente fundamental, tanto para toda España en general como para nuestro territorio en particular. Pero estamos hablando del interés de España, estamos hablando de relaciones comerciales, estamos hablando de algo muy importante. Que, insisto, tenemos que dar un paso adelante desde las comunidades, porque el Gobierno no lo va a hacer. No nos va a convertir en más competitivos, ni va a bajar los impuestos, ni va a traer la inversión, ni va a traer seguridad jurídica, ni va a traer seguridad política, ni va a hacernos más dinámicos. Esto lo vamos a hacer desde las comunidades. Y la plataforma que supone Comunitat Valenciana y Madrid en estos momentos es fundamental. Tenemos que dar un paso adelante por responsabilidad, y lo vamos a hacer. Porque bueno, hay una previa, ¿no? Sí, hay una previa que será... El año que viene, cuando se apruebe el presupuesto, el plan económico financiero ya no está en vigor. Tú no puedes ahora cambiar el presupuesto, no tienes que haber acabado. Claro, por eso lo digo. El año que viene